Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Qué bendición este día, comenzar este gran día de reposo. Este gran día de reposo que nuestro Abba ha dispuesto para su amado pueblo. Un día en el cual Él nos bendice grandemente, no solamente en la parte física, no solamente en la parte espiritual, sino en todos los sentidos de nuestra vida. Hoy recibimos un doble de bendición. Así que por ello es importante el que nosotros como pueblo de Israel aprendamos a guardar Torah, lo que implica justo guardar su palabra, donde nos dice pues guardar el Shabbat. ¿Cómo lo comenzamos guardando? De la puesta del sol del día de hoy viernes a la puesta del sol del día de mañana sábado. Y bueno, pues vamos a platicar de un tema muy interesante y muy importante que tiene que ver justo con el tema de la salud. ¿Qué es lo que nuestro Abba ha buscado para su amado pueblo? ¿Será que pudiéramos encontrar vida y salud en sus palabras? Bueno, es justo lo que vamos a ver el día de hoy, que la Torah no solo es ley, es vida. La alimentación en la Torah, fíjate muy bien, no se presenta como una mera práctica ritual, sino como un mandato de vida. Una instrucción divina que refleja santidad, obediencia, identidad y sabiduría. Vamos a utilizar como texto base Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al versículo número 20. Así que te pido por favor que me acompañes al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 al versículo número 20. Dice: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Así que mira, podemos ver cómo el comer lo que Elohim instruyó es parte de elegir la vida. Así como me estás escuchando, el elegir la instrucción, comer de acuerdo a lo que Elohim instruyó, es parte de elegir la vida. No es solo salud física, es una señal de obediencia además, y además de pertenencia a su reino. Ahora, ¿por qué será entonces que existen hoy alimentos limpios y alimentos inmundos? Bueno, justo en el libro de Levítico, capítulo 11, y en el libro de Deuteronomio, capítulo número 14, bueno, se enlista lo que se puede y lo que no se puede comer. Fíjate qué interesante cómo es que Elohim asocia la alimentación con la santidad de su pueblo. Acompáñame a Levítico capítulo 11, versículo 44 y versículo número 45. Levítico capítulo 11, versículo 44 y 45 dice: Porque yo soy Yahweh vuestro Elohim, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Versículo 45. Porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Como podemos darnos cuenta, la comida inmunda lo que hace es contaminarnos. Ahora, esto es importante, no se trata de una metáfora. Es literal. La comida inmunda contamina nuestro cuerpo. La Torah es más que clara. Por eso es que el comer kosher se vuelve parte justo del pueblo de Israel. Levítico capítulo número 20, del versículo 24 al versículo número 26. Levítico capítulo 20, del versículo 24 al versículo número 26 dice: Pero a vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel, yo Yahweh vuestro Elohim, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio
e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, las cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Yahweh soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Así que, como podemos ver, no distinguir entre lo limpio e inmundo es romper la separación del pueblo santo. Ezequiel capítulo 22, versículo número 26. Ezequiel capítulo 22, versículo número 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 52, versículo número 11. Isaías 52, versículo número 11. Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda. Salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Yahweh. Por lo tanto, comer inmundo afecta nuestro entendimiento espiritual. Isaías capítulo 66, versículo número 17. Isaías capítulo 66, versículo número 17. Y es que, mira, veamos algo interesante que ha pasado en los últimos años. ¿No te has dado cuenta la revelación tan importante que ha habido para el pueblo de Israel, justo a través de guardar Torah, justo a través de las leyes dietéticas? ¿Te das cuenta cómo el comer inmundo afecta el entendimiento espiritual? ¿Te das cuenta cómo es que el pueblo de Israel, ese valle de los huesos secos, comenzó a recobrar vida a través justo de dejar de comer inmundo? ¿A qué me refiero? Dejar de comer puerco, dejar de comer todos aquellos animales que fueron prohibidos para el pueblo de Israel. Isaías capítulo 66, versículo número 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh. Te lo vuelvo a leer porque esto es más que claro. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh. Oseas capítulo 9, versículo 3 y versículo número 4. No quedarán en la tierra de Yahweh, sino que volverán Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Yahweh, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Yahweh. Levítico capítulo 7, versículo número 21. Levítico capítulo 7, versículo número 21. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre, o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Yahweh, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Por lo tanto, comer lo inmundo interrumpe nuestra comunicación espiritual. Es decir, no es solo en lo físico, como podemos ver, afecta el alma. Y mira, la comida justo fue la clave en la caída y la redención. Génesis capítulo 3, versículo número 6. Génesis capítulo 3, versículo número 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué interesante. La caída comenzó por comer fuera de lo que estaba ordenado. ¿Te das cuenta? Daniel capítulo 1, del versículo 8 al versículo número 17. Y es que
Podemos comprender entonces que la alimentación no solo es un tema físico, es un tema espiritual. Daniel capítulo 1, versículo 8 al versículo número 17. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Elohim a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían en la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Elohim les dio conocimiento e inteligencia a todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Fíjate qué interesante el resultado de una alimentación de acuerdo a lo estipulado por Elohim. Sabiduría, revelación y además una salud superior. El Eterno les dio conocimiento, les dio inteligencia en todas las letras y en todas las ciencias. Vemos entonces cómo es que el obedecer en la comida es señal de fidelidad. Yahshua, nuestro Mesías, ojo, nunca abolió las leyes de alimentación. Mateo capítulo 5, versículo 17 al versículo número 19. Mateo capítulo 5, versículo 17 al versículo número 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo número 20. Mateo capítulo 15, versículo número 20 dice: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En este versículo, particularmente de Mateo capítulo 15, versículo 20, no está hablando de comida limpia contra inmunda, sino de la hipocresía religiosa, como lo muestra el contexto. En Mateo 15, del versículo 1 al versículo número 3. Entonces se acercaron a Yahshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Vamos a Hechos capítulo 10, versículo número 14. Hechos capítulo 10, versículo número 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Fíjate qué interesante. Aquí como contexto tenemos que incluso con el espíritu Pedro seguía guardando la Torá. Repito, incluso en el espíritu Pedro seguía guardando la alimentación kosher. Isaías capítulo 66, versículo 15 al versículo número 17. Isaías 66, versículo 15 al 17 dice: porque he aquí que Yahweh vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego.
Porque Yahweh juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahweh serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh. Por lo tanto, podemos ver cómo es que entre los juzgados justo están los que comen carne de cerdo y abominación. Y mira qué interesante. Podemos ver que la alimentación es justo parte de la identidad de Israel. Repito, la identidad de Israel también se marca en la alimentación. Levítico capítulo 11, versículo número 2. Levítico capítulo 11, versículo número 2 dice: Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Podemos ver entonces cómo la Torá alimentaria, es decir, las leyes dietéticas, fueron dadas exclusivamente al pueblo de Israel. Éxodo 19, versículo 5 al versículo número 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2 y versículo número 3. Porque eres pueblo santo a Yahweh tu Elohim, y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 3, y subráyalo: nada abominable comerás. Por lo tanto, comer inmundo es justo negar tu identidad como pueblo de Israel. Volver a la Torá, volver a las leyes dietéticas, es un paso clave en la restauración de Efraín. Veamos cómo serán las comidas en el fin de los tiempos, la restauración y el juicio. Zacarías, capítulo 14, versículo número 21. Zacarías, capítulo 14, versículo número 21 dice: Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Yahweh de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Yahweh de los ejércitos. Veamos Ezequiel capítulo 44, versículo número 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. El reino milenial incluye la observancia de las leyes dietéticas, de leyes de alimentación. Comer kosher, repito, no es solo salud, no es solo cultura, es una señal de pacto, es una señal de identidad, es una señal de obediencia y de santidad. Yahweh está restaurando a su amado pueblo, y eso empieza desde la mesa. No puedes seguir alimentándote como las naciones si estás siendo llamado a ser parte del reino. Y mira, veamos algunos ejemplos. Veamos el claro ejemplo de Noé. Noé, un primer diferenciador entre lo limpio y lo inmundo. Génesis capítulo 7, versículo 1 y 2. Dijo luego Yahweh a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Y mira, podemos ver, esto fue antes de la entrega de la Torá en el Sinaí. Vemos cómo Yahweh ya enseñaba la diferencia entre animales permitidos y animales prohibidos. Las leyes de alimentación no comenzaron con Moshe, sino que ya eran conocidas por los justos, como Noé. ¿Te das cuenta? Hemos hablado acerca del término justo. ¿Quién es una persona justa? Una persona que guarda Torah, una persona obediente. Otro ejemplo, veamos a los hijos de Israel en el desierto, cómo la codicia trajo juicio. Números 11, versículo 4 al versículo número 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo,
Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. El pueblo de Israel rechazó el maná, rechazó la provisión de Elohim, y desearon la comida egipcia, desearon la comida de las naciones. Elohim entonces les dio codornices, pero con un castigo mortal. Salmos 78, versículo 29 al versículo número 31. Salmos 78, versículo 29 al versículo número 31. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Elohim, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Vemos cómo desear comida impura y rechazar la provisión de Elohim, ojo, abre la puerta al juicio. Otro ejemplo, podemos ver también a Antíoco y la época de los macabeos, el comer cerdo como acto de apostasía. Podemos ver en 2 de Macabeos, capítulo 6, del versículo 18 al versículo número 31, cómo el anciano Eleazar fue torturado por rehusarse a comer carne de cerdo. Luego 7 hermanos fueron martirizados por no comer carne inmunda. Luego en 2 de Macabeos, capítulo 7, versículo número 2, dice: preferimos morir antes que quebrantar la Torá de nuestros padres. 2 de Macabeos 6:30, soportaré con gusto estas penas por el respeto a la Torá. Así que, como podemos ver, comer inmundo era considerado apostatar del pacto. Otro ejemplo muy claro, Pedro y la visión del lienzo. ¿Será este un permiso para comer de todo? O como dice la religión, ¿será un permiso para comer cerdo realmente? Vamos por favor a estos versículos. Hechos capítulo 10, del versículo 9 al versículo número 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Ojo, te comentaba hace un momento que aún Pedro en el espíritu guardaba Torá, era temeroso a las palabras de Elohim. Versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra. Versículo número 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vamos un poquito más adelante, Hechos capítulo 10, versículo número 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Vamos un poquito más adelante, Hechos 10, versículo 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mira, como podemos ver, la visión no era sobre comida, sino sobre aceptar a los gentiles, la casa de Israel dispersa. Pedro no comenzó a comer cerdo ni camarón, como dice la religión. La visión no abrogó en ningún momento la Torá. Así que, como podemos ver, desde el Edén hasta el fin de los tiempos, la obediencia a las leyes dietéticas ha sido una prueba espiritual. La pregunta es: ¿comeremos lo que Elohim ha mandado? ¿O comeremos lo que el mundo, la religión o la carne desea? Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al versículo número 27.
Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hoy, el Espíritu está llamando al remanente a volver a la mesa del reino. Amado pueblo de Israel, no basta con orar por la comida si Elohim nunca la llamó alimento. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.